El 28 de junio de 2009 sucedió en Honduras, un país ubicado en Centroamérica. Un golpe de Estado ha interrumpido el orden constitucional de este país, que venía enfrentando a su presidente, a Manuel Zelaya, presidente constitucional, vale resaltarlo, con otros sectores del poder como el Congreso, como la Corte Suprema y demás. Y para charlar de este episodio que continúa sin esclarecerse, que sigue teniendo un presidente no constitucional al mando del país y que ha sido olvidado por muchos medios, no solo acá en nuestro país, en Argentina, sino en Latinoamérica en general, saludamos a un colega, a un periodista que no solo vive, sino que desarrolla su actividad allí en el país hermano de Honduras, Juan Carlos Rivera Torres, del diario Tiempo de San Pedro Sula, la segunda ciudad más poblada de Honduras, y donde se nuclea el sector social que mayor oposición presenta a Zelaya. Buenas tardes, Juan Carlos Rivera Torres, gracias por atendernos. Gracias, colegas de Argentina. Pues aquí desde Honduras les envío un saludo también a la audiencia de ustedes que nos escucha a esta hora de la tarde. Juan Carlos, preguntarte primero, y me parece que se cae de maduro la pregunta, siendo colegas y estando a una distancia grande de lo que sucede allí en Honduras. Hay denuncias sobre algo así como 15 periodistas, números más, números menos, asesinados en estos últimos 2 años en Honduras. ¿Cómo es desarrollar la labor de periodista en un clima como el que se vive allí? Bueno, muchas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, la organización Reporteros Sin Fronteras, ha contabilizado a esta altura 14 asesinatos de periodistas. Periodistas en general, porque también dentro de esta categoría traen aquellos comunicadores sociales que no necesariamente son periodistas con un título universitario, sino que trabajan en radios comunitarias, en aldeas, en comunidades remotas del país, pero que hacen labor periodística. Definitivamente son crímenes que han ocurrido dentro del contexto del golpe de Estado durante los últimos 6 meses del año 2009 y durante el periodo posterior al golpe. Hasta ahora las autoridades no han logrado esclarecer ante el público hondureño cuáles han sido los móviles y los ejecutores de los crímenes. Sin embargo, los opositores al gobierno, tanto al gobierno de facto anterior como al actual gobierno, acusan a las actuales autoridades de ser los responsables de estos crímenes. Consideran que son crímenes de tipo político por ser simpatizantes del Frente de Resistencia y de ser críticos ante el régimen actual. ¿Cuál es tu opinión con respecto a, no digo un crimen puntual, pero sí a alguno de los crímenes o a los crímenes en general? ¿Vos crees que el motivo definitivamente es político y tiene que ver con este apoyo a la resistencia? Bueno, creo que en Honduras los periodistas que hemos mantenido la objetividad y hemos tratado de ser veraces desde el día del golpe de Estado, de algún modo hemos sido perseguidos porque porque las autoridades policiales, por ejemplo, al principio, tras el golpe, ellos obtuvieron o ficharon a uno por uno de los periodistas que estaban simpatizando con el frente o que eran críticos, y otras personas que eran más críticos contra el gobierno, pues tuvieron que encarar problemas más severos, y muchos de ellos entonces han muerto. Yo no podría, por ejemplo, decir qué instituciones son las responsables, porque la situación que vive Honduras es similar a la que vivió en la década de los 80, y no solamente Honduras, sino los países de Centroamérica, que periodistas, dirigentes obreros, estudiantes, desaparecieron o murieron a manos de personas que pertenecían a organizaciones, por ejemplo, de grupos paramilitares, grupos que no son oficiales y que se dedican a ejercer, digamos, un tipo de sicariato. Pero no podemos nosotros hasta este momento decir con certeza quién es el responsable o la autoridad, pero sí podemos responsabilizar al Estado de Honduras porque no protege la vida de los hondureños en general. Claro, y de esa protección de la vida de los hondureños, desde el 2009 viven con un gobierno que no fue constitucional.
¿Cómo repercute eso en la vida del pueblo en general cuando ya muchas organizaciones mundiales y otros países lo han aceptado como si fuese un gobierno constitucional? El actual gobierno, el gobierno Exactamente. de Pepe Lobo. Sí. Bueno, la situación en Honduras sigue siendo, desde el punto de vista, por ejemplo, económico, Honduras vive en una situación bastante pésima, porque es un país que no logra despegar. Honduras retrocedió económicamente, digamos, unos 20 años. Llevaba un buen ritmo económico durante hasta el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, pero luego cuando entró el gobierno de facto de Roberto Micheletti, entonces se observaron también muchas acciones de corrupción, y para citarles un ejemplo, en el año 2005 Honduras tenía una deuda externa a diciembre de 2005 de 5.000 millones de dólares, y luego tras ser aceptado en la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, logró una condonación de unos 2.000 millones. Pero en ese lapso del golpe hasta la actualidad, la deuda se ha incrementado sustancialmente, casi en 1.000 millones. Estamos llegando a 3.000 millones. Entonces los hondureños se preguntan, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué han hecho? Claro. Este gobierno y tanto el régimen pasado, el de facto, tuvieron que financiar sus movimientos con el dinero que estaba ahí a la disposición de ellos, porque las organizaciones, como todo el mundo sabe, recortaron ciertas ayudas y ellos se vieron en la necesidad de utilizar ese dinero que muchas organizaciones consideran que fue a dar al bolsillo de las personas que estaban dirigiendo en ese momento el país. Juan Carlos, ¿qué opinión le merece la postura de los diversos países latinoamericanos, teniendo en cuenta que algunos, quizás reconocieron al nuevo gobierno de Lobo y otros países como Argentina, Brasil, Cuba, continúan con esta postura de no reconocimiento? Sí, bueno, me parece que es la mejor posición que hay, la posición del gobierno de Argentina, la del gobierno de Brasil y Cuba, porque es una manera de mantenerse leales a principios democráticos. Porque ¿qué va a suceder entonces si se da un nuevo golpe de Estado? Y si los países, el resto de países, mantiene esa conducta, una conducta ambivalente, ambigua, que no decide una postura, entonces va a suceder lo que sucedió en Honduras. Sacan al presidente, lo traen y no pasa nada. Las violaciones a los derechos humanos en Honduras son constantes y es algo que no le está dando importancia a la comunidad internacional, a excepción de algunas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones que velan por los derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras que le mencionaba. Pero dentro del país no hay una responsabilidad de parte del gobierno en proteger a los ciudadanos. Y esto se puede repetir en cualquier otro país donde se dé un golpe de Estado, porque son posiciones que demuestran que no hay un compromiso genuino con la democracia. Juan Carlos, en nuestra tarea, en la de ser periodista, ¿nota usted con el correr de los días después del golpe presiones? ¿Sucede que le ocurren algunas presiones que vienen del poder de turno o su tarea se ha mantenido de la misma manera? Nosotros como periodistas, en el caso mío particular, los primeros meses durante el golpe de Estado sí fueron críticos, porque creo que todos los periodistas tuvimos experiencias, digamos, un poco raras. ¿Como cuál, por ejemplo? Para graficarlo. Seguimientos que nos daban personas con aspecto militar, vestidos de civil, nos perseguían ciertas cuadras por la ciudad. Sí. Para conocer nuestros movimientos, y no descartamos también la intervención telefónica. Claro. Consideramos que eso se está dando todavía, la intervención telefónica, de las llamadas telefónicas, porque es algo importante también que debemos destacar, que el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, que ejecutó el golpe de Estado, sí, Romeo Vázquez Velázquez, en este momento es el gerente de la empresa de telecomunicaciones de Honduras, es una empresa estratégica. Claro. Sí, suele pasar en los países latinoamericanos en general, ¿no? Que correcto, se dan este choque de poderes donde el que manda siempre el mismo y tiene a disposición una cantidad de herramientas como para seguir de cerca la democracia y que no se le escape de las manos, por lo menos
las cosas que ellos pretenden que sigan como están. Ahora, a futuro, ¿cómo ve el futuro de Honduras? ¿Habrá elecciones pronto? ¿Cómo ve el regreso del expresidente, si es que finalmente se da a participar en la vida política? Claro, desde que Manuel Zelaya llegó al país hay un buen movimiento político. Ahora ha surgido el Partido de Resistencia Popular, que se perfila para participar en las próximas elecciones generales. Lógicamente, este va a caer dentro del juego político que ya estaba establecido. No va a haber ningún cambio y las cosas van a seguir igual como en las décadas anteriores. Sin embargo, todos los ciudadanos que hemos criticado el golpe de Estado, ciframos las esperanzas en que a través de esas elecciones, si no hay fraude, si no se practican esas maniobras de corrupción que hemos observado en elecciones anteriores, como la de noviembre cuando salió electo el actual presidente, ciframos las esperanzas en que podemos ser los transformadores de este país como ciudadanos y para convocar a una nueva constituyente y tener una nueva constitución. Pero bueno, falta 2 años para llegar a ese proceso y por el momento todavía no podemos nosotros predecir con exactitud lo que puede pasar, pero sí observamos en las calles, en todas las ciudades, que hay interés de participar en un proceso eleccionario a través del Partido de Resistencia Popular, que es una fuerza que ha cobrado fuerza y que probablemente puede superar a los dos partidos políticos, al Partido Liberal, al Partido Nacional, que fueron partícipes directos del golpe de Estado del junio del año 2009. Juan Carlos, algunos decían que la presencia de Mel Zelaya nuevamente en unas elecciones democráticas sentarían o darían a entender que esto no se trató de un golpe. ¿Qué pensás vos sobre eso? ¿Que no fue? Claro, dirían que de alguna manera que Zelaya se vuelva a presentar en elecciones estaría legitimando el golpe de Estado que sucedió, porque de alguna manera reconocería a las actuales autoridades o algo por el estilo. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, esas son interpretaciones que tienen un sentido lógico. Sin embargo, nosotros como hondureños no podemos permanecer en una constante guerra en medio de una pobreza que nos está comiendo a la sociedad. Entonces, tenemos que replantearnos. Tenemos que participar y tomar las herramientas que nos da el sistema. Por ejemplo, el ciudadano lo está haciendo. Hay procesos electorales, entonces hay que participar, porque observamos que durante el año 2009-2010 tenía las esperanzas de lograr un cambio desde las calles, tener una revolución pacífica, no por la vía armada, porque la vía armada a Centroamérica le dejó muchos muertos y poco desarrollo, lo hundió en la pobreza a la región de Centroamérica. Entonces, considerando esos antecedentes que han sido nefastos, los hondureños no están en las condiciones de irse a la vía armada. Por ejemplo, en aquel momento no se pensó en eso. Quieren participar en un proceso pacífico, democrático, aunque por mucho puede ser interpretado como